¿Por qué es importante estudiar armonía? ¿Para qué sirve estudiar armonía? Si te haces estas preguntas, te invito a que veas este video porque te voy a responder esas y otras preguntas relacionadas al estudio de la armonía. Hola gente, soy Pedro Martínez, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí del canal. Hoy vamos a estar hablando sobre la armonía y su importancia, del por qué estudiar armonía. Pero antes de meternos al contenido, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, que le des un like, dejes un like, un me gusta aquí al video y lo compartas, así va llegando a más personas, esta comunidad guitarrística va creciendo también. Bueno, ¿por qué estudiar armonía es importante? ¿Para qué sirve? Seguro muchas veces ya escucharon o reclamaciones o personas diciendo, por ejemplo, no, estudiar armonía es cosa de nerds. No, si estudias armonía eso te saca el feeling. No, eso es para los yaceros, qué sé yo, cosas así. Mucho se dice eso. Pero eso en realidad es una falta de conocimiento y un acercamiento a la armonía y de entender de qué es y para qué sirve. Pero antes de entrar a hablar del por qué y para qué sirve, es importante entender qué es armonía. ¿Ok? Armonía es el estudio de la organización de las notas musicales de manera vertical y la relación que existe entre estas notas. ¿Por qué digo la organización de las notas musicales de manera vertical? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de escalas, do, re, mi, fa, sol, la, si, por ejemplo, hablamos de notas consecutivas, pero de manera horizontal, ¿cierto? Cuando hablamos de armonía, nosotros estamos hablando de esas notas, pero encimadas una de otras, do sobre el mi, sobre el sol, por ejemplo, puede ser sobre varias. Bueno, a eso llamamos armonía. Entonces, repito, armonía es el estudio de la organización de las notas musicales de manera vertical y la relación que existe entre estas notas, estas organizaciones de notas verticalmente hablando. Por supuesto, es importante entender que estas organizaciones, ¿y por qué digo organizaciones? Porque hay varias armonías. Es decir, va a variar una armonía de un periodo, de un género a otro. No es que todas las reglas o los entendimientos lógicos de la armonía son iguales para todas las músicas y todos los periodos. Un ejemplo de esto, la música barroca tiene sus reglas diferente al jazz o diferente al rock. En fin, varía el entendimiento y la decisión musical. Es como que por un gusto de cómo querés que suene esa colección de notas de manera vertical que es la armonía. Es una decisión y en base a esa decisión sonora por gusto, es una decisión estética también hablamos, es que decidimos ciertas reglas. Y es por eso que les digo que va a variar, porque a veces se piensa que una misma regla sirve para todos los tipos de música, periodos y épocas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y algo importante de entender es que en la música popular generalmente nos basamos a la hora de estudiar armonía en lo que llamamos la teoría del jazz. ¿Qué es la teoría del jazz? Es la organización principalmente de la comprensión armónica que se realiza dentro del género jazz y eso se generó, se sistematizó y se volvió algo bien compactado, bien organizado y se expandió, se divulgó mucho y eso llegó a todos los lugares del planeta. Entonces, siempre se utilizó mucho como base la organización, la comprensión teórica de la armonía desde el jazz. Pero en la música popular hay muchísimas armonías también. Hay formas diferentes. El folclore trabaja de una manera, el jazz de otra, el rock de otra manera. Entonces, tampoco podemos decir que a la hora de estudiar armonía únicamente hay que estudiar armonía desde el jazz, sino que es una gran base, una gran herramienta, digamos, para arrancar ese estudio, pero hay que entender que hay muchas armonías. Voy a citar varios puntos del por qué estudiar armonía y del por qué es importante principalmente estudiar armonía. Primer asunto, es importante porque te ayuda a resolver problemas melódicos. ¿Qué quiere decir esto? De seguro les sucedió lo siguiente, están tocando una música o entre amigos o con tu banda o donde sea y de repente escoges un acorde y no va con la melodía, parece que a veces se dice está chocando, no suena bien y no sabes qué es. Bueno, el entender de armonía te va a ayudar a resolver
ese problema. Un ejemplo clarito, si yo estoy en do mayor, si mi melodía está haciendo mi, fa, fa, y yo sobre ese mi, fa, fa hago mi, fa, fa, sobre ese fa, fa, súper raro suena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque armónicamente la nota fa no está sobre el do mayor que yo estoy tocando. Bueno, ¿y por qué yo sé eso? Porque sé de armonía, entiendo las reglas y un montón de otros detalles. Entonces, esas cuestiones vas a resolverlas fácilmente y rápidamente si estudias armonía. Y además, digo, solucionar problemas melódicos como este, pero también generar armonizaciones de melodías. Por ejemplo, el famoso backing vocal que decimos, ¿cierto? Las voces de soporte, voces de fondo. Si yo tengo una melodía, esta misma, y yo sé que mi melodía, mi armonía es do mayor y fa. Mi, fa, fa. Yo puedo armonizar esa melodía de diferentes maneras. Puedo poner varias voces. Y esto no solo en la guitarra. Esto puedo hacerlo con voces, puedo hacerlo con cuerdas, puedo hacerlo con vientos, en fin, con un montón de instrumentos, recursos, instrumentaciones, como quieran llamarlo. Entonces, el primer punto de por qué es importante estudiar armonía es por eso. Te ayuda a resolver un montón de problemas melódicos en diferentes situaciones. Otro punto del por qué es importante estudiar armonía. Porque es una herramienta que te permite componer o tener un punto de partida para componer. Les doy un ejemplo. Yo quiero componer algo, me pidieron, o es para mi grupo, me encomendaron, no sé, lo que sea. Y yo digo, tengo que componer algo. Genial. ¿Qué agarro? Agarro la guitarra y digo, voy a componer algo en mi mayor. Y empiezo a jugar. ¿Qué fue eso que hice? Yo hice mi mayor, do sostenido menor, fa sostenido 7, si, quinto grado y mi. ¿Por qué hice esa progresión? Porque es una progresión que fui tocando y conozco. El estudiar armonía te permite conocer caminos armónicos, secuencias, progresiones de acordes que se practican mucho en la música en general, sea clásica o popular. Y entender esos acordes, conocer esas progresiones, siempre pueden ser un punto de partida para generar composiciones, canciones, ya sea también cosas instrumentales, no importa, pero siempre el saber de armonía te permite generar varios acordes. Puedo agarrar y decir, no, quiero hacer en la menor. Entonces digo, hice todo esto dentro de la menor. Y como yo sé que esas notas, esas tensiones, todos esos colores que colocan los acordes funciona, porque sé de armonía. Y eso te permite también entonces vos tener ese conocimiento y usar a la hora de componer. Un tercer punto del por qué es importante estudiar armonía es porque te ayuda de una manera tremenda a la hora de hacer un solo o una improvisación. De seguro ya les habrá pasado estando, no sé, grabando en un estudio, tocando con tu banda, o te subís a una jam, a una zapada, como, no sé cómo le llaman ustedes, pero te subiste y dicen, vení, tocate algo. Y te dicen, vamos a tocar tal música, y te pasan la armonía y no podés hacer un solo, una improvisación medio, te suena raro, te suena mal. Y eso es porque no tenés conciencia de qué estás tocando. Es como porque, por ejemplo, te digan, vamos a tocar tal cosa, y te digan, ¿cómo es el tema? A ver, mi bemol, luego hace un la bemol 7, luego hace un re alterado y un do sostenido menor. Y vos decís, wow, ¿qué toco ahí? Son acordes ya medio no sé qué. Bueno, si sabes armonía, eso te ayuda a entender qué tocar. Principalmente dentro de lo que llamamos relación escala-acorde. ¿Qué es eso? Es decir, sobre cada acorde yo sé lo que puedo tocar. Es decir, por ejemplo, sobre el mi bemol puedo tocar mi bemol mayor, puedo tocar mi bemol lidio. Sobre el la bemol puedo tocar un la bemol mixolidio cuarta aumentada, en fin. Y así sobre cada acorde yo puedo pensar escalas diferentes. Pero ¿por qué sé eso o cómo sé eso? Porque estudié las reglas de la armonía. Entonces, si estudias armonía, hay muchísima posibilidad de que aciertes tu solo, tu improvisación, de que si no sabes por qué, porque vas a saber dónde estás
parado. Y el último punto del por qué es tan importante estudiar armonía es porque te ayuda a desarrollar tu percepción. Principalmente tu percepción armónica, pero también melódica de manera general. ¿Qué sucede? Todos tenemos alguna facilidad. La gente dice talento. A mí no me gusta usar tanto el término talento porque es a veces mal entendido, pero algunos tenemos y todos tenemos ciertas facilidades. Yo puedo tener una facilidad en algo, vos podés tener en otra. Y varía eso. Uno puede tener más uno en una cosa y vos en otra. Y eso no es un problema. La cuestión es que esa facilidad tiene un límite. Ese talento tiene un límite. Y muchas veces no conseguimos comprender y percibir auditivamente ciertas cosas porque nuestra capacidad tiene un límite. Y el estudio de la armonía te hace percibir, te hace aumentar esa capacidad de percepción armónica y melódica. ¿Por qué eso? Porque al entender progresiones, acordes que se usan en la música, porque todo lo que nosotros tocamos, al momento que empezamos a estudiar armonía, empezamos a relacionar. Estoy tocando una canción, esto es tanto mayor, este es el quinto de fulano, no sé qué hora, esto es así, es del campo armónico. Todo vas relacionando. Y de tanto que tocas y vas reconociendo, eso se va guardando. Entonces, por ejemplo, el clásico segundo, quinto, primero. Estoy en do mayor, re, sol, do, me voy a fa, sol, do, fa. Yo ese movimiento armónico reconozco fácilmente porque de tanto que escuché y entiendo. Entonces, la razón con la práctica auditiva de eso que tal vez no percibías fácilmente, naturalmente, por decirlo de una manera, al momento de estudiar armonía, la armonía te presenta ese camino y varios otros. Entonces, eso vos vas guardando y tu percepción va aumentando. Puedes sacar músicas de oído fácilmente si tenés un buen trabajo de estudio de armonía. Y una última cosa que quería decir antes de cerrar este asunto del por qué es importante estudiar armonía. Muchas veces se quiere como que dejar en un lugar rígido, medio cuadrado, al estudio de la armonía. Decimos cuando estudiamos, por ejemplo, armonía tradicional, no, las quintas paralelas, las octavas son prohibidas y pensamos que eso es para toda la armonía. No, eso es un determinado periodo de la música de concierto, música clásica, como quieran llamar. En el rock se usa una determinada armonía X y dice, no, entonces es así, si no se usa así, o tenemos que usar así en tal lugar para que suene genial. Y no es así, cada género, cada periodo tiene sus reglas, tiene su estética, es decir, su forma de sonar, ese color sonoro. Y es importante entender que cuando estamos en un género es de suma importancia entender ese periodo, ese contexto y del porqué de esa armonía. Eso nos permite interpretar mejor esa música, entender esa música mejor e inclusive componer mejor esa música. Y por último también, como una reflexión, es importante entender que la armonía es como una paleta de colores que nos presenta un montón de colores y tonalidades de esos colores y que yo puedo escoger para pintar, ya sea a la hora de interpretar, ya sea a la hora de crear. Por eso es un estudio súper rico, pero súper profundo. No hay un secreto para aprender rápido la armonía en 20 minutos, en 5, en un mes. Es un estudio súper profundo, pero súper rico y que te va a ayudar muchísimo a crecer musicalmente. Tanto tocando la guitarra, pero también componiendo, creando música. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, sugerencia, me dejan aquí un comentario debajo del video y nos vemos en el siguiente video.